Hola amigos, soy Sebastián González, el Chamagol, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Claro que sí, goleador de Colo-Colo, goleador de fútbol mexicano, campeón en Bolivia también, ¿eh? Una historia larga. Sebastián González, el Chamagol, invitado, ¿no? Muchas gracias. A Reino Fútbol. Chama, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Seba, dinastía futbolera. Tú, literalmente desde la cuna, ¿no? Tú eres sobrino de Chamaco Valdés, que es uno de los más grandes jugadores de la historia de Colo-Colo. Entonces, me imagino que la pelota y Colo-Colo estaban literalmente desde antes de nacer, ¿no? Así es, la verdad, bueno, hasta el día de hoy ligado al fútbol, ¿no? Toda una vida, porque yo nací en Viña del Mar. De hecho, mucha gente me asocia que nací en Santiago, pero yo nací en Viña del Mar y muy chico nos vinimos a la Juan Antonio Ríos, a la casa de mi abuelo, donde vivía mi tío Chamaco. Y ahí hice toda mi niñez, mi juventud, y siempre ligado enfrente de la casa, una multicancha, y dentro de la casa todos los recuerdos de la historia futbolística de mi tío. Entonces, trofeos, anécdotas, historia, y además asociado absolutamente a Colo-Colo. Dentro de la casa yo salía y todo el entorno de lo que era la Juan Antonio Ríos, Independencia, todos mis amigos, todos colocolinos, y bueno, a los 12 años, imagínate, llegué al club también. Toda una etapa en la cual uno va creciendo hasta el colegio, pero ligado absolutamente al club. ¿El apodo Chamagol sale en inferiores? ¿Ahí Sí, sale. En realidad sale casi al último de mi etapa de cadete. ¿Te acuerdas tú de los mundialitos? Sí, claro. Que se hacían, que los transmitía TVN. Lo daba TVN. En verano. Sí. Eran muy buenos, además, y que lamentablemente se fue perdiendo. Ahí, claro, ya surge entre cadete, porque yo de alguna forma siempre como que trataba de emular la posición de mi tío, esas características. Entonces yo jugaba, todas mis divisiones inferiores la hice de volante, de 8, a veces de 10, hasta jugué lateral derecho, enganche, y en el último año prácticamente de juvenil se empiezan a lesionar los delanteros, y a mí, como siempre terminaba la jugada en goles, qué sé yo, me ponen de 9. A veces se usaba mucho en ese tiempo, como hoy en día ha cambiado, que eligen o tratan de idear mucho los extremos. En ese tiempo eran 2 delanteros siempre, y me acostumbré a jugar ese último año así. Terminé siendo el goleador de no solamente Colo-Colo en la juvenil, sino que de Chile en ese campeonato. Y eso me permitió a mí que Gustavo Benítez me subiera al plantel, 98. Entonces, de ahí, bueno, surge también el tema de Chamagol, porque de mi niñez, por ejemplo, si yo voy en la calle, no sé, o me encuentro en algún lugar y me dicen Chamaco, yo inmediatamente me doy vuelta y sé que es alguien de la infancia, alguien del colegio, porque todos hasta el día de hoy me dicen Chamaco, porque a toda nuestra familia nos decían así. Pero después ya más profesional, futbolísticamente, claro, vino lo que es Chamagol, y ni hablar lo que después se va alineando en mi vida, en mi historia, porque llego a México, donde obviamente el Chamaco es de ellos, pues genuino. Es genuino, y además que está la CH, que lo vinculaste con el Chavo. Además, y ya, claro. ya la Sí, descosí. La hiciste bien igual la hiciste bien. Bastante bien. Pero más allá de que fuera sin querer queriendo, yo creo que se termina dando por siempre mi intención. A mí siempre me gustó el tema del marketing, del tema de, por ejemplo, la entrevista. Desde muy chico siempre, nunca negaba una entrevista. Creo que sentía yo y entendía que era parte también del espectáculo, era parte de la esencia del fútbol, que muchas veces a lo mejor uno no destacaba, cierto que uno destaca por los goles, por ciertas cosas, pero también hay que tener un toque de carisma, de simpatía, de esto de lo que la gente también quiere ir a ver al fútbol. Y si bien es cierto, en Colo-Colo al inicio yo lo intentaba hacer, porque después surgen miles de anécdotas, esto mismo para la quiebra de la camiseta que hice a morir por el Colo, ciertas cosas que van marcando. En México, claro, llego a un lugar donde esa parte del espectáculo la agradecen. Claro. Entonces, y que no lo miran mal, al contrario. Hoy en día ya están prohibidas las celebraciones, pero
termino tocando también una tecla importante en un momento importante de una historia de un personaje tan ícono, ¿cierto? En Latinoamérica, y ni hablar en México, que está un poco desaparecido dentro de lo más mediático, y que le termino con el fútbol dando un impulso, y a mí en lo personal marcándome, ¿cierto? Con el hincha mexicano también. ¿Cómo fue para ti jugar en ese periodo en Colo-Colo? Camarín de gente brava, de gente grande, de tipos con peso. Vergara, Basay, Bartis, El Coto, Espina, Pedro Reyes. Sí, el Rambo, ¿Cómo era? Y que no existía una regla para jugar. Claro, no jugaste por la regla, claro. Era difícil, para mí fue bien, bien complejo. Pero creo que me hizo un poco poner un escudo importante para hacerme fuerte, para saber lo que era vestir la camiseta Colo-Colo, que era la forma también a lo mejor de hacerme un espacio, un camino dentro de esos jugadores que tú mencionas, porque en algún momento me generó conflicto, o sea, nunca hubo así alguna situación que se diera fluida a lo mejor dentro de la cancha, de que siempre había una problemática que generaba estas distancias, primero de edad, ¿cierto? Y después de esto del más joven empezar a aparecer haciendo goles en un club importante con jugadores de demasiada jerarquía, y también haciendo cosas que a los grandes a veces les molestaba. Pero después con el tiempo yo creo que me fueron entendiendo, yo también fui entendiendo, y hoy día, bueno, con todos ellos, dos de esos planteles tengo una muy buena relación, bastante respeto. ¿Les molestaba eso? Que tú fueras como muy camiseteado con Colo-Colo? Claro, porque claro. Eres muy camiseteado. Sí, no entendían un poco esa faceta mía, pero que créeme que era muy genuina, o sea, salía del corazón, porque esto de pasar literalmente de la barra, de viajar, yo viajaba con mis amigos, íbamos para todos lados, era Colo-Colo, que en ese momento era la barra bien, bien potente, bien unida de alguna forma, y claro, yo a veces no diferenciaba que ya yo estaba dentro de la cancha y que habían cosas que de repente se malinterpretaban, ¿cierto? Pero yo la hacía y me daba exactamente lo mismo, y eso al final termina, y mira, yo creo que todo termina dándose bien, y yo seguí siendo el mismo porque también venían los goles, que es algo importante, porque esta venta de humo, como se le suele llamar, o como esta gente grande lo interpretaba, sí, marcaba goles y el equipo ganaba, o me estaba yendo bien, etcétera, y le iba bien al equipo. A veces se maquillaba un poquito. Entonces, pero yo hoy en día, bueno, las vueltas de la vida, yo creo que uno la va entendiendo también, mucho también de quienes no entendían esa parte, que fue bien compleja. Hoy en día, imagínate, la mayoría está en los medios, etcétera. Entonces, así es la vida, así es la vuelta. Claro. Oye, y jugar porque además no solo jugaste, sino que fuiste como un estándar, digamos, una bandera en el periodo de la quiebra de Colo-Colo, donde Colo-Colo vuelve a muchos jugadores de casa. Y ahí tú tomaste una bandera activa respecto al momento tan bravo. De imagen también. Sí, claro. De imagen, porque por ejemplo la primera presentación después de la quiebra me toca ir a mí, a Barty. Y claro, al final esto viene precedido de que yo debuté en el 98, me tocó todo ese periodo malo del club a nivel deportivo, a nivel de todo, ¿no? Todo de lo que económico, etcétera. Y la gota que rebalsó el vaso, para decirlo de alguna manera, claro, viene siendo el 2002, donde ya se decreta la quiebra, etcétera, pero ya el club venía en una crisis, y a mí me tocó convivir con eso, siendo goleador del equipo en esos momentos, pero además siendo joven, porque yo tenía 20 años, 19, 20 años, 21 años, entonces esa parte, ese periodo me tocó crecer, pues madurar inmediatamente, tomar una responsabilidad, ¿cierto? Asumirla, porque también venía ligado a este sentimiento de lo que era Colo-Colo y de entender también Colo-Colo. O sea,
era inevitable no entender lo que era Colo-Colo o lo que sucedía con Colo-Colo o lo que se tenía que hacer en ese periodo con toda mi historia detrás. Entonces, ¿Tu tío te decía algo o no? ¿Te decía Chamaco? Mi Chamaco tío era bien prudente. Sí, muy prudente, sí. muy prudente. De hecho, mi tío... Nunca hablaba de él, de hecho. Él hablaba muy poco de su trayectoria, diciendo que era un crack, digamos. Totalmente. Traspasaba así le gustaba eso mucho, traspasar a los niños un poco esa experiencia como futbolista. Honestamente, a mí mi tío me ayudó mucho en base a que él fuera de esa forma. Porque mientras mi periodo formativo en Colo-Colo, imagínate, estás hablando de muchos años, o sea, pasé por todas las categorías, de los 12 hasta que debuté del 92 que llega a Colo-Colo, debuté el 98. Y en esa etapa formativa, él siempre se quiso desmarcar para que yo obviamente no tuviera esa mochila, esa responsabilidad, o que sucede mucho, que inmediatamente te van asociando y tú por tus méritos vas escalando, pero inmediatamente te asocian al apellido, al apodo, etc. Y creo que eso, yo igual lo hablaba con él después, y nos veíamos todos los fines de semana, o a veces la semana, me tocó un periodo que vivimos en la misma casa. Y además también que había un primo, el chamaco Busto, que jugaba en Unión Española, entonces estábamos como todos ligados a lo que era el fútbol y un poco a entender lo que era la profesionalización o saber en el lugar en el que estábamos. Y a mí, él siempre me inculcaba absolutamente lo que era Colo-Colo primero, y después lo que significaba el tema de ser profesional, de ya firmar un contrato, ojo con la gente que se acerca, con el dinero, mucho de su experiencia, porque para él también fue difícil esos momentos en esa época, que después cuando él se retira no había por dónde apoyarse también mucho en lo económico, porque regaló mucho, era una familia, imagínate, de 12 hermanos, 10 hermanos, una familia numerosa, eran otros tiempos, no se ganaba tampoco lo que en esos momentos, y ni hablar ahora de lo que se gana. Entonces ese era el consejo. Y después ya de mi carrera en México, yo cuando vuelvo el 2009, después yo me voy a Chipre y él fallece en ese tiempo, y yo creo que disfrutó mucho mi carrera, mucho. Y siempre se sintió muy orgulloso, y eso a mí él me lo hacía sentir. Estamos hablando con Sebastián González, ¿no? Con Chamagol, estamos haciendo Reino Fútbol. Recuerda unirte a la comunidad, a las diferentes plataformas, en particular a nuestro canal de YouTube, donde vas a ver esta conversación y todas las demás durante toda esta temporada y también la temporada anterior, ahí a Minuto 90 CL. Te quiero preguntar por un par de goles, Chama. Te quiero preguntar por un gol en San Felipe. Hay un gol en San Felipe, casi mitad de cancha. Golazo. Casi mitad de cancha. Sí, mitad de cancha. Que tiene un recuerdo muy lindo porque estadio lleno. O sea, yo creo que, no sé si se ha vuelto en San Felipe a ver un estadio así, con tanta gente ese partido. Y además porque yo venía ya siendo titular, ese partido me había sacado Roberto Hernández, me toca entrar y claro, viene que chocan los dos centrales, viene un despeje de Gamboa, si no me equivoco. Y con la personalidad que me caracterizaba en esos momentos, la verdad que no lo dudé, por más que de la banca me gritaban ahí que la tocara porque iba Héctor Tapia por el otro lado, le pego de lleno y la pelota toma una curva, o sea, sube, baja de inmediato, pega en el travesaño y entra y golazo. Me acuerdo también que tiene tantas anécdotas, porque hay muchos hinchas que de repente me encuentran en la calle colocolino y me dicen, oye, yo estuve en ese partido de San Felipe, y recuerdan mucho el gol. El otro día que me tocó ir por Recoleta el fin de semana pasado, que entramos a la cancha, estaba ahí con esa madera, con el utilero, y le decía, mira, de aquí le pegué. No estaba tan cerca, estaba lejito, nos reíamos. Viene un señor que era como que arreglaba la cancha y me dice, oye, todavía recuerdo tu gol, yo estuve aquí en el estadio y una vez me encontré en un servicentro con el hijo del arquero. Yeah. Y me dice, oye, ¿te puedo contar? Sí. No, yo soy el hijo del arquero que le hiciste el gol en San Felipe. Hoy hasta el día de hoy le hacemos bullying a mi papá con el gol de casi mitad de cancha. Otro gol que de hecho lo conversamos acá con Barty cuando vino, que es un gol en Conce, cuando Barty tira un centro sin zapato, ¿no? Sí. Y gol tuyo.
Exactamente. Yo creo que ese gol debería estar también dentro de los más recordados de la historia. Es bien anecdótico el gol de la historia de Colo-Colo, porque además, bueno, ni hablar lo que significaba para mí, que Barty, que para mí siempre fue un referente, compartir cancha, pero además que me tirara al centro. La verdad, en ese momento, yo lo único que me acuerdo es que vi que Barty seguía corriendo. Se le sale el zapato y sigue nos corriendo, dimos cuenta que se le sale el zapato, pero en ese momento no pensáis, yo seguir a jugar. Es más, yo me estaba marcando el Mauro Pozo, que cuando nos encontramos siempre también hablamos de ese gol, porque nos estábamos diciendo cosas, qué sé yo, él se desconcentra y yo cuando ya veo que viene el centro de Barty, que fue perfecto además, me tiro una palomita y termina siendo un gol que lo vamos a celebrar con todo y que después nos vamos dando cuenta que a lo mejor, y que yo creo que hasta el día de hoy lo llevamos mal al reglamento y habrá sido válido o no, qué sé yo, pero bueno, ahí está. Parte de una anécdota interesante y creo que no sé si hay muchos goles en el mundo que de un centro sin zapatos, además con la perfección del centro, porque le pega como si estaba con los zapatos. Otro gol que te quería preguntar es otra época, pero a Palmeiras le haces un gol en Copa Libertadores que además le da una clasificación a Colo-Colo, pero además te vincula de una u otra manera con tu tío, porque tu tío había ganado jugando por Colo-Colo en Río y ustedes le ganan a Palmeiras. Totalmente. Y eso creo que, bueno, ahora he estado con esto del centenario también, un poco leyendo algunos libros de la historia de Colo-Colo, para entenderla más, para interiorizarme y hay historias familiares importantes, bonitas dentro de la historia del club. Y ni hablar que los Valdés tienen un vínculo, o sea, inevitable. Yo soy González Valdés. Sí. Porque, claro, inmediatamente cuando yo hago el gol, después, bueno, de ese gol es portada de los diarios al otro día, qué sé yo, fue un gol importante. Colo-Colo no volvía a ganar hace no sé cuántos años que había ganado la última vez. Ha ganado 3 veces en Copa Libertadores con equipos brasileños. Y la anterior, claro, había sido con un gol de mi tío, que le habían anulado uno también importante. De hecho, el descuento de Botafogo de esa época lo había hecho el Tuca Ferretti, que yo lo conversé en un par de oportunidades con él, que fue mi técnico en Tigres. Ya vamos a ir a México. Pero más allá de lo que genera ese gol, porque ni hablar de lo que era el partido, fue el partidazo de Magnelli y de Lucas, y ya que ya estaban agotadísimos, vino el cambio, estaba Barty en la banca, la primera pelota que toco, gran pase de Magnelli, y después, bueno, entre medio también la virtud para no quedar offside y después definir, que yo siempre me caractericé por las celebraciones. Créeme que cuando voy corriendo no sabía qué hacer. No sabía qué. Fue demasiado potente el haber marcado ese gol y que le dio la tranquilidad al equipo para ganar. Dicho eso, este gol que él me lo recuerdan las nuevas generaciones, pues no los que, claro, los que a lo mejor lo vieron en el 2000, otro periodo. Hoy el gol de Palmeiras. Tiene un tema también familiar y muy, muy potente, porque ese fue prácticamente el último gol o alegría quizás que tuvo mi tío chamaco en vida, porque después a los meses mi tío fallece. Entonces, y tengo muy claro que a mí, cuando más allá de las fotos que me mandaban, las portadas, todo, unos amigos de mi tío que estaban en la casa viendo el partido con él, le sacaban una foto y en su expresión de alegría, de verme marcando ese gol. Entonces, son cosas de la vida, tiene su parte muy, muy emotiva en lo personal y un tema también familiar bien potente con respecto a eso. Chama, en México la descosiste toda, sobre todo en Atlante, ¿no? Se recuerda mucho el tema de tu festejo y todo, pero metiste un montón de goles. Por los primeros campeonatos hiciste un montón. Hay un partido que hiciste 5 goles en un partido. ¿Cómo te vinculaste además con esto de las famosas celebraciones del Chavo? Porque entiendo que además conociste a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Sí, el año 2002 fue importantísimo para mí, y la cuota goleadora, yo hoy día veo los campeones o los que son goleadores de los torneos, y torneos largos y de repente 20 goles. Yo ese torneo de la apertura con Colo-Colo hice 16 goles y después al siguiente hice 13 en México, o sea, en primera temporada. Después hice 16 y me tocó también una etapa en México llegar
tremendos goleadores, o sea, competir inmediatamente con el Loco Abreu en su mejor momento, con Cardoso en su mejor momento, claro, con seleccionados chilenos, o sea, perdón, con seleccionados de sus países. Y creo que fue, al final uno se da cuenta que el destino te lleva a conseguir muchas cosas, pero que hay que estar en el momento justo y aprovecharlo. Y a mí me pasó eso. Yo creo que era el momento para irme, para llegar, porque además llega un equipo que no era el más popular. O sea, es popular porque es un equipo del pueblo, muy parecido a lo que es Colo-Colo en ese aspecto. Pero no era el América, no era Cruz Azul, no era Puma, no eran los equipos más populares desde esa perspectiva. Entonces, llegar al Atlante fue nuevamente un nuevo aprendizaje y calcé en un club que estaba en crecimiento, en un club con jugadores con hambre de triunfar y con un técnico como el Piojo Herrera que le dio un toque táctico importante, que era su primer equipo también, para que yo calzara en ese club. Cuenta una historia del Piojo Herrera, que el Piojo es un meme en sí mismo, ¿no? El Piojo muy carismático, un tipo muy temperamental, pero que uno lo termina queriendo. Yo tuve varios temas también con él, de repente conflictos, también por mi temperamento, por mi personalidad. Chocábamos muchas veces en ese aspecto porque a él también le encantaba todo el tema de esto de aparecer, de hacerse notar, etc. Y yo, bueno, por ahí lo cuento también en asados de amigos, qué sé yo, y nunca me tocó ni en cadete ni profesionalmente, que estuve, olvídate, en muchos clubes, incluso en distintas idiosincrasias, distintos países, ver una pelea de un técnico a combos con un compañero. Se agarró combo el Piojo con un compañero. Sí, pero literal, y linda pelea. La verdad que fue un partido. ¿Con quién se agarró? Con Pachequito, el colombiano. No, fue maravillosa porque fue un partido contra el América. Era un clásico para nosotros y nos costaba ganarle. Y ese partido, último minuto, nosotros íbamos ganando 1-0 y se va todo el América al último, el saque de esquina. Y nos quedamos arriba, me quedo yo con Gabriel Rey, se queda de hecho un solo defensa marcando, teníamos superioridad numérica absoluta, viene el centro, contraataque, va Pacheco con la pelota y yo me voy para un lado, Gabriel Rey para el otro, íbamos 3 contra 1 y en vez de tocármela a mí o tocársela a Rey, Pacheco se lo quiere pasar a Pavel Pardo y se la alcanza a tocar, tira el balón hacia el área donde estaban todos, rebote, y nos empatan a 1. No, se querían morir. Claro, y termina el partido. Y eso provocó que llegáramos al camarín y estábamos todos, obviamente, imagínate, con la adrenalina arriba, y estábamos perdiendo un premio, estábamos perdiendo un partido que lo teníamos en el bolsillo, y entra el Piojo así, pero vuelto loco, y empieza como a buscar a alguien, y claro, yo estaba de hecho al lado, y estaba Pachequito, y va de una y ni le pregunta, y le tira un cachetazo, un combo, no me acuerdo bien, y ahí se tira Pacheco, reacciona también, y ahí fue como, déjenlo. Y todos como porque se quería meter el otro colombiano a defender al colombiano, se querían meter el ayudante técnico a defender al Piojo. Sí, los dejaron. Y ahí están en el piso dándose vueltas, como para allá, como para acá, como el chiste de Dinamita, ¿no? De cómo iban, cómo venían. Literal. Y todo sorprendido, pero a la larga, y cierren la puerta, decían, porque estaban obviamente periodistas afuera, querían entrar los dirigentes. Cierren la puerta, cerraron la puerta y ahí quedó. Terminó, de hecho la conferencia de prensa después el Piojo iba todo rojo, y después al otro día en el entrenamiento estaba Fabián Estay, que era el capitán nuestro, charla, y terminaron dándose la mano y que ahí quedaba. No, ya. Y no trascendió y no generó nada al grupo, al contrario. No sé qué habrá pasado, a lo mejor es lo que sentían ellos, pero porque es una anécdota bastante pintoresca, brava con respecto a lo que uno estaba vivenciando, ¿no? Pero ¿Cómo fue tu encuentro con Gómez Bolaño? Fue muy emotivo, porque no fue de sorpresa, además, no me lo esperaba. Si bien fue a través de un programa, La Jugada, que es un programa estelar de Televisa que da los goles el día domingo, pero que había ciertos espacios donde habían ciertas temáticas,
y una de ellas era cumplirle un sueño a un futbolista. Entonces, a mí lo habían hecho con los mexicanos, había estado Cuauhtémoc antes, otro jugador más en ese espacio el día domingo, un programa estelar, lo veían todos en México. Imagínate la audiencia, la cantidad que son. Y me preguntan en un entrenamiento que querían que yo estuviera, que yo participara y que cuál era mi... Yo ya llevaba 1 año y medio en el Atlante, ya mediáticamente muy conocido también. Y no sé por qué, yo creo que asocié Televisa, qué sé yo, y dije, ¿saben qué? Me gustaría conocer a Roberto Gómez Bolaño, a Chespirito. Y el periodista me dice, ¿al Chavo? Sí, al Chavo. Ah, bueno, se rieron, qué sé yo, y ahí quedó. Y al mes, menos de un mes, el Piojo Herrera me dice, oye, Chama, se prestó. También me dice, nos van a, como estamos mediáticamente conocidos, qué sé yo, los dos nos quieren hacer una entrevista en Televisa, y él sabía, y él también quería ir a conocer a Chespirito. Entonces, qué grande. Claro, me dice, vámonos en mi auto, qué sé yo, y lleguemos a Televisa juntos para que nos haga la entrevista. Ya, perfecto. Y cuando llegamos, yo nunca me imaginé. Y ahí me hacen entrar a un estudio, estaba yo sentado, muy de esto de que ahí viene la familia. Claro. Y me dicen, empezamos a hablar de fútbol, y en una de esas me pregunta el periodista, oye, tú una vez dijiste que para cumplir tu sueño querías conocer a Chespirito. Sí, le digo yo, porque representa para Sudamérica, Latinoamérica, para Chile, bla, bla, bla. Empecé a contar un poco el por qué. Y me dice, bueno, ahí está. Y cuando me hago así, me doy vuelta y entra Chespirito en vivo y en directo, y yo me paro y lo abracé, era como abrazar a un abuelito así, yo no lo podía creer. Y de ahí no paró de hablar. No paró de hablar. Yo que soy bueno para hablar, no hablé más. Y a esa altura tú ya habías festejado con todos los personajes ya, ¿no? No, todavía no. No, sí, eso es lo más anecdótico, ya. porque... De ahí vienen los festejos, porque claro, hacía lo del Chavo, pero después lo hiciste a todos. No, si yo celebraba con la camiseta Colo-Colo abajo. Sí. Con la bandera chilena y la camiseta Colo-Colo, ese era mi festejo. Porque te podías sacar la camiseta y también con bandera chilena, inventaba miles de cosas. Pero no, hasta ese momento, claro, cuando lo conozco y después termina dándose que al otro día me doy cuenta de lo mediático que fue ese encuentro. Porque es un programa que todo el futbolero, el mexicano lo ve, entonces llego al camarín y cuando entro mis compañeros empiezan a aplaudir. Buena, Chavo del Ocho, Chespirito, empiezan. Y el utilero al otro día va y me regala un chipote chillón. Después me regalan una camiseta del Chapulín. Después me empiezan a regalar el gorro del Chavo. Me empiezan a traer cosas a regalar y dije, bueno, esto tiene que... Hay que usarlo. Hay que usarlo. Y bueno, y al final terminé celebrando con todos los personajes Chespirito, el honor de que me nombrara en su última biografía, agradeciendo los festejos. Tengo ahí una carta maravillosa enmarcada que me escribió, agradeciendo también esa personificación a los personajes, ligado obviamente al fútbol, y de tener la oportunidad de a través de Televisa de homenajearlo también, en vivo y en directo ahí, entregándole un chipote chillón que me autografía, y que también esa es una anécdota, una experiencia maravillosa de lo que sucedió ese día, y de haber podido compartir con él en varias ocasiones, hablando de la vida, de fútbol y de muchas cosas. Chama, ha sido un gusto, podríamos estar toda la tarde, como cada vez que conversamos siempre nos alargamos, así que un placer, que te vaya muy bien en Recoleta. No, muchas gracias. Y como siempre, gracias por venir, amigo. Gracias por la invitación, un placer verlo. Como siempre. Chao, chao. Este es Reino Fútbol, y quédense con nosotros, únanse a la comunidad de Minuto 90.